No es porque te odie que ya no pueda besar tu boca. Corncamon Teach. El burdel estaba más lleno de lo normal y el motivo era más que claro. La capitana de los rojos estaba de vuelta. Hacía mucho tiempo que no veía a tanta gente de la tripulación del Fancy por allí. Desde que Samanún había sido encarcelada, casi no aparecían. Pero hoy era completamente diferente. Era visible el ambiente festivo en el que se encontraban. Siento mariposas en el estómago solo de pensar que la encontraría en pocos minutos. Yo me había alejado de ella por voluntad propia, pero era evidente que la extrañaba mucho. Además, imaginaba que ella no estaría muy satisfecha con mi desaparición repentina y, en ese momento, tendría que enfrentar no solo a ella, sino también a los sentimientos de los que huí durante las últimas 3 semanas. Menos mal que Loren me pidió que viniera. Por cómo estás de nerviosa. Seguro vas a terminar haciendo alguna estupidez. Dice Ti a mi lado, dándome un susto. ¿Eh? ¿Qué estás haciendo aquí? Miro a Ti y luego miro a Loren. Yo le pedí que viniera porque pensé que podías hacer alguna estupidez, interrumpe Ti la frase de Loren. ¿Y acaso estaba equivocada? Mira el estado de nervios en el que estás, Mon. Paso las manos una contra la otra. Aún no habíamos entrado al burdel. Estábamos conversando cerca de la entrada. Pero yo ya me sentía bastante nerviosa. Chicas, no va a pasar nada. Además, Samanún ni siquiera debe querer mirarme a la cara después de mi desaparición. Decido aparentar indiferencia. ¿Estás deseando que eso pase o solo crees que es lo que va a suceder? Pregunta Ti. Definitivamente lo está deseando. Ya que no va a poder mantenerse lejos por voluntad propia, espera con todas sus fuerzas que Samanún esté enojada y se mantenga distante. Complementa Loren, y yo pongo los ojos en blanco. Ellas tenían la teoría de que yo me había alejado con la intención de dejarla enojada y así hacer que no volviera a acercarse a mí cuando saliera de prisión, facilitando mi trabajo de olvidarla. Yo creía que era una teoría idiota. ¿Van a entrar o vamos a pasar la noche aquí conversando? Les pregunto, y enseguida comienzan a caminar hacia la puerta de entrada. Yo las sigo, con el estómago revuelto. En cuanto ponemos un pie dentro del recinto, mis ojos recorren los 4 rincones del lugar, buscando. «Está allí», dice Ti con discreción, cerca de mi oído. Dirijo la mirada hacia la dirección que señalaba y las mariposas vuelven a volar libres dentro de mi vientre. Estaba en la mesa, junto con Ingfa y Kirk. A su alrededor había unas 30 personas. Por la ropa que llevaban, todos eran de su tripulación. Además de los que estaban exactamente en su mesa, había aún varias decenas más en otras mesas. De vez en cuando se acercaban a ella para abrazarla. Permanezco durante algunos segundos observando, sin darme cuenta de que estaba parada en medio del salón como un poste. Hasta que siento una mano en mi brazo, tirando de mí. Era Ti. ¿Quieres seguir como una loca, de pie en medio del salón, mirando a la chica, o vas a venir a sentarte con nosotras? Pregunta en voz baja y la miro. Es que siento una tristeza repentina caer sobre mí. Realmente quería ir hasta allá. Volver a verla había despertado una avalancha de sentimientos que había intentado esconder en el fondo de mi mente durante estas últimas semanas. No ir a visitarla había sido mucho más fácil de lo que imaginé porque, a pesar de la nostalgia que sentía, los sentimientos con el tiempo se habían vuelto más latentes, ocultos. Era más fácil, pero ahora, al verla de nuevo, todo regresaba como un torbellino dentro de mí. El arrepentimiento de simplemente haberme alejado también me asaltaba. No debía haber desaparecido sin dar explicaciones. La había herido, era obvio. ¿Quieres ir hasta allá?, pregunta finalmente, con algo de impaciencia. La miro con los ojos llenos de lágrimas. Es lo que más quiero. Es una locura, pero si quieres, puedo encargarme de eso. No tienes que ir como Mon yendo a ver a Sam. Puedes ir como la capitana de los negros. ¿Quieres ir? Agradezco mentalmente poder contar con Ti para cualquier cosa. Desvío la mirada de mi amiga y vuelvo a mirar a Sam. Por un momento, su atención se aparta del chico que contaba algo a su lado y nuestras miradas se cruzan. Ella la sostiene sobre mí durante algunos segundos, evaluándome de la cabeza a los pies.
Confieso que siento calor, pero no sabía con certeza si estaba interpretando mal lo que sus ojos expresaban hacia mí. Sin embargo, también podía distinguir que desbordaba tristeza en sus ojos marrón rojizos. «Corncamon», dice Ti con más firmeza, volviendo a tirar de mi brazo con más fuerza. Y esta vez cedo a su insistencia, apartando mi mirada de la de Samanún y siguiéndola hasta el bar, lugar en el que normalmente nos quedábamos. «¿Qué demonios fue eso?», pregunta Loren en cuanto me acerco al mostrador, su mano enrollada en la cintura de Camila, como siempre. «No fue nada», respondo con irritación y tristeza. «No, sírveme un doble, por favor». Levanto la mano con 2 dedos indicando lo que quería, y él asiente con la cabeza, tomando un vaso vacío de whisky y comenzando a servir las 2 medidas. Loren alterna la mirada entre Ti y yo, esperando una respuesta. En cuanto apoya el vaso frente a mí, me bebo las 2 medidas de un solo trago. «Mon, ¿qué estás haciendo?», pregunta Ti con calma, refiriéndose a mi comportamiento de bebedora. «Solo quiero intentar calmarme un poco», respondo, apoyando los codos en el mostrador. «Te lo pregunté hace un momento y voy a volver a preguntarlo. ¿Quieres ir hasta allá?», dice Ti. «Pero de ninguna manera. ¿Estás loca, Ti? Te traigo aquí para que me ayudes y ¿me sales con esa idea absurda?», dice Loren, nerviosa. «Oh, bruta, parece que no conoces a Mon. Si ella no va a hacer lo que quiere ahora, lo hará en algún momento, pero lo hará. Es así de simple», responde Ti, mientras yo ignoraba el diálogo entre ellas. Las palabras de Ti parecen despertar a Loren, que me mira con los ojos muy abiertos. «No vas a ir hasta allá, loca desquiciada. ¿Qué le vas a decir en medio de 300 personas de los rojos? Ay, amiga, perdón por haberte metido en prisión. Podemos acostarnos ahora». «Despierta, Corncamon», dice Loren desesperada. ¿Quieren dejar de elucubrar sobre lo que voy o no a hacer? No quiero pensar en eso ahora. Solo estoy intentando respirar. «Chicas». «No sabía que estabas tan colgada por Sam», dice Camila, y capta mi atención de inmediato, porque era la mayor chismosa que conocía, y si ella supiera cómo estaba por Samanún, era seguro que mañana toda Nassau lo sabría. «Camila, por el amor de Dios, vas a fingir que no viste nada aquí. ¿Estás escuchando?», digo, pero su expresión era de diversión. Entonces le suplico a mi amiga enamorada: «Loren, habla con ella, por favor». «Cams, por favor, no comentes nada. Mon dejó de ir a ver a Sam exactamente por eso. No quiere correr el riesgo de exponerse», dice Loren, dándole un beso en el cuello a Camila, que levanta las manos en señal de rendición. «Esta vez no voy a transmitir la noticia, pero cuidado, Mon. Evidentemente no estás en tus cabales». «Ah, claro, ahora el chisme tiene nombre de transmisión de noticia», dice Ti burlándose, y las 3 se ríen, menos yo. Mientras ellas reían y conversaban, siento 2 manos masajeando mis hombros y, enseguida, una boca besando mi oreja. Me aparto un poco y veo a Hailey con una sonrisa insinuante. «Hola, mi amor», dice, colocando un mechón de mi cabello detrás de mi oreja. «Hola, cariño», sonrío sin mostrar los dientes, atrayéndola por la cintura. En las últimas semanas surgieron rumores por el beso que le había dado a Samanún en el hospital y por las razones que me llevaron a hacerlo. Yo insistía en restarle importancia, presentándolo como algo pasajero. Para sostener esa imagen, continué frecuentando a Hailey y manteniendo las apariencias. La mayoría de las veces solo me quedaba besándola e inventaba alguna excusa poco convincente. Pero la situación empezó a volverse insostenible cuando los rumores se hicieron más fuertes y ella comenzó a sospechar. Entonces, digamos que intentar seguir adelante con ella mientras pensaba en Samanún no fue mi mejor momento, pero era la manera en que creía que podía continuar con mi vida, intentando dejar de lado lo que sentía y, al mismo tiempo, silenciar los rumores que se estaban esparciendo. Sin embargo, a diferencia de lo que solía hacer apenas todo terminaba, me vestía y me iba a casa lo más rápido posible. «Eres la más atractiva de este lugar hoy», me dice al oído, y yo discrepo mentalmente, pensando en la imagen de Samanún con aquellas ropas claras,
su abrigo color vino y esos pantalones. Aún no la había visto de pie, pero imaginaba cómo debía verse con los pantalones ajustados que normalmente usaba. «Mon». Escucho 3 voces llamándome y miro a ti, Hailey y Lauren, que gritaban mi nombre. «Tranquilas, ¿es necesario gritar? Te estaba hablando y no respondías, por eso ellas gritaron», explica Hailey, dejándome incómoda. Perdón, optó por no explicarme, sería menos humillante. «No hay problema», vuelve a decir Hailey, rodeando mi cuello con los brazos y acercando su boca a mi oído. «Subamos, hermosa». «Hermosa, prefiero no subir hoy. Ti nunca viene con nosotras, así que quiero disfrutar su presencia aquí», digo con total naturalidad, y ella, por primera vez, me mira con irritación ante mi negativa. «¿Es por ti que quieres quedarte aquí abajo o por otra persona?», me pregunta con celos evidentes. Trago saliva. «Claro que es por mí. Ya le dije que no iba a subir esta noche y dejarme aquí sola. Hoy va a beber con su mejor amiga». Interviene Ti, salvándome, y la miro agradecida. Hailey resopla con evidente irritación, pero enseguida intenta recomponerse. «Está bien entonces. Si no soy requerida aquí, seguiré con mi trabajo con otra persona», dice seria y se da la vuelta para marcharse. Ti me mira con una sonrisa ladeada. «¿Ella cree que eso va a hacer que sientas celos?», pregunta Ti y yo me encojo de hombros. «No lo sé, tal vez sí», respondo y Ti se ríe, dando un sorbo a su bebida y negando con la cabeza. «La única manera en que ella te daría celos es si fuera detrás de esa...». «¡Cállate, Ti!». Mi mano vuela hacia su boca, impidiéndole continuar. La noche avanza con naturalidad sin ningún episodio importante. Básicamente, Sam pasó casi todo el tiempo sentada conversando con las personas que la acompañaban, mientras yo seguía en el banco junto a Ti. Para ese momento, Lauren ya había subido con Camila y el lugar se había vaciado un poco. Aún había bastante gente, pero no estaba tan abarrotado como cuando llegamos. Yo ya estaba un poco más relajada, bebía y conversaba con Ti y con 3 marineros más de mi tripulación. Bebíamos y bromeábamos entre nosotros, hasta que, en segundo plano, veo a Samanún levantarse por primera vez en la noche. Pasa de lado entre las personas que estaban sentadas a su alrededor y se aleja del círculo que la rodeaba. Imagino que para ir al baño. Observaba todo eso por encima del hombro de uno de los marineros que contaba una historia de navegación que había ocurrido en una de nuestras misiones. Ti nota hacia dónde estaba mirando y sujeta mi brazo discretamente, mirándome y negando con la cabeza. Me libero de su agarre en mi muñeca y me levanto del banco con el pretexto de ir al baño. Todos estaban tan inmersos en la conversación que no notaron mi intercambio con Ti. Samanún Evri. Apenas piso fuera del baño, en el corredor de regreso al salón, siento un tirón en mi abrigo. ¿Estás loca? ¡Suéltame!, digo en cuanto logro entender que la persona que me jalaba era Corncamon Teach. Ella me arrastra con fuerza hasta la parte trasera del burdel, al patio donde más temprano estaba almorzando. Me lleva a un lugar oscuro, donde en ese momento no había nadie. «¿Qué demonios estás haciendo?», pregunto con irritación, soltando mi brazo de su agarre. «Quería hablar contigo», responde como si fuera lo más normal del mundo. «Qué curioso que en las últimas 3 semanas no quisiste ni mirarme a la cara y justo hoy quieres hablar conmigo», digo con veneno en la voz. Estaba enojada por haber desaparecido sin dar ninguna explicación. No es que me debiera algo, pero me parecía una tremenda falta de respeto la forma en que simplemente dejó de ir a verme a la prisión, sobre todo después de todo lo que me había dicho cuando estaba en el hospital. Si realmente sentía lo que decía sentir, ¿cómo pudo tener el valor de abandonarme en ese lugar horrible como lo hizo? Yo odiaba los dramas y, por eso, nunca verbalizaría todo lo que pensaba. Pero sí, me había herido. Ante mis palabras, ella mira al suelo y luego vuelve a mirarme con tristeza. «No pude seguir yendo a verte, Sam. Perdóname». «Corncamon, no necesitas pedirme perdón. No tienes ninguna obligación conmigo. Está todo bien. Solo no vengas ahora a decir que querías hablar conmigo, porque sé que debes tener cosas más importantes que hacer. Eso quedó muy claro con tu ausencia». Ella se acerca y apoya la mano derecha en mi cintura.
No hagas esto, pide. Muerdo la parte interna de mi labio, razonando qué debería decir. Solo estoy diciendo la verdad. De hecho, no me debes nada. Ninguna explicación, nada. Por eso, me gustaría que salieras de mi camino y me dejaras volver con mis amigos, por favor. Pido con frialdad, pero ella no se mueve. ¿Al menos quieres dejarme explicarte? Preferiría que no explicaras nada, vuelvo a decir con frialdad. Me mira a los ojos y eso logra quebrar un poco mi irritación, pero no iba a demostrarlo. Por favor, dame solo 5 minutos. Pasa la palma de su mano por mi cuello, pero con el hilo de cordura que aún me quedaba, retiro sus manos de mí. Me mira triste. Corncamon, cuando digo que no necesitas explicarte, es porque realmente no lo necesitas. Yo tomo mucho más en cuenta las acciones que las palabras y con tu desaparición, dejaste más que claro cómo te sientes. Y está bien, no quiero dramas, ya estoy llena de eso. Soy una persona práctica. ¿No puedes entender que tengo miedo de lo que siento por ti, porque eso me ciega de una manera que me vuelve vulnerable? Estabas inconsciente, así que no viste la desesperación que sentí cuando te vi desmayada en el suelo de aquella celda. No tienes idea de lo que pasé al verte allí en esa maldita prisión, y todo lo que quería era ir contra todos mis aliados y sacarte de allí. Esto es peligroso. Este sentimiento que tengo por ti es peligroso. Pasaría por encima de cualquiera para verte bien. Yo no puedo. No puedo sentirme así. Soy la capitana de una tripulación rival a la tuya. Y aún así, este sentimiento, no consigo deshacerme de él. Opté por alejarme de ti porque no podía permitir que esto siguiera creciendo, Samanún. Pero no sirvió de nada. 3 días o 3 semanas, aún así sigo aquí, perdidamente enamorada de ti. Me toma por sorpresa con su declaración tan explícita. No sabía qué decir en ese momento. La cantidad de información que me había lanzado contrastaba con el largo periodo de silencio que mantuvo cuando simplemente decidió no aparecer más. ¿Tú desapareciste porque tienes miedo de tus sentimientos? Pregunto, intentando entender exactamente lo que me estaba diciendo. Se acerca nuevamente a mí, colocando ambas manos en mi cintura y mirándome a los ojos. Es exactamente lo que dije. Me asusté de la manera en que reaccioné cuando te vi en peligro, Sam. ¿Qué puedo hacer con este sentimiento que me ciega tanto? Nos mirábamos profundamente, sin apartar la vista. No sé qué responderte. Realmente no sabía qué decir. Sentía tanto como ella, pero ante todo, no lograba verbalizar mis sentimientos. Era revelarme demasiado. ¿Y si simplemente decidía dar la espalda a todo esto otra vez? No iba a entregarme por completo cuando no tenía seguridad en sus palabras. Soy una persona calculadora, Corncamon. Trabajo con hechos, y el hecho es que te declaraste para mí, pero en las últimas semanas simplemente elegiste darme la espalda. Los cálculos no cuadran, respondo finalmente, y ella ríe bajo, con tristeza. Los cálculos no cuadran porque no consideras una variable importante. Soy idiota, Sam. No sé manejar bien todo esto. Ya me enamoré una vez, pero no en esta situación, no tan profundamente. Y justamente de ti, no debería enamorarme de ti. Todo esto parece un torbellino. Tú pareces un tornado que, cuando pasa por mí, me desorganiza por completo. Tienes un punto importante. Eres idiota. Ella ríe ante mis palabras y yo la acompaño sin mostrar los dientes, pero absorbiendo cada pedazo de la visión de su sonrisa dirigida a mí. Nos quedamos unos segundos en silencio. Había mucha información flotando en el aire y ambas necesitábamos algunos segundos para asimilarlo todo. Solo quería que entendieras mi lado. Sé cómo me siento por ti y entiendo perfectamente que todo esto es peligroso desde el momento en que no tengo idea de cómo reaccionaré si algo te pasa. Pero, al mismo tiempo, tú no me dices nada. No sé cómo te sientes respecto a mí y aún así yo Cierro la distancia entre nosotras, acercándome por completo. Mi mano pasa por su nuca y la atraigo hacia un beso intenso. Estaba cargado de sentimiento, deseo y de añoranza. Así había estado cuando decidió desaparecer. La extrañaba como nunca había extrañado a nadie. Sus labios se entreabren y el beso se vuelve profundo, cargado de todo lo que no habíamos dicho. No buscaba ternura,
Necesitaba ese instante para liberar lo que me desbordaba por dentro. Había intentado resistirme, mantener la distancia, pero en ese punto resultaba imposible seguir fingiendo. La acorralo suavemente contra la pared del rincón más oscuro del patio, reduciendo la distancia entre ambas. Mis dedos se perdieron en su cabello mientras ella me sujetaba con firmeza, como si temiera que me alejara. El roce entre nosotras encendió una tensión inevitable, y su respiración agitada fue suficiente para entender que ya no había marcha atrás. No pensaba detenerme, siempre y cuando fuera lo que ambas deseábamos. «Te pusiste este vestido a propósito, ¿verdad?», preguntó en voz baja, dejando que mis dedos recorran con lentitud los delicados lazos que enmarcaban su escote. Era un vestido negro que insinuaba más de lo que mostraba, y me había tenido atrapada desde el instante en que la vi al otro lado del salón. «¿Te gusta?», sonríe de manera provocadora. «Eres imposible, Corncamon. ¿Cómo pretendes que me enoje contigo si apareces así?», murmuro, acercándome mientras desato con calma el lazo que sostenía el frente de su vestido. Ella responde con una sonrisa. Levanto apenas su falda, permitiendo que mi mano trace un recorrido lento sobre la tela. Ese gesto basta para alterar su respiración, mientras mi otra mano termina de liberar la cinta del frente de su vestido. Me acerco con calma, dejando que mis labios y el aliento recorran su piel descubierta. «Vamos al cuarto, Sam, no resisto más», susurra, echando la cabeza hacia atrás mientras deja escapar un suspiro entrecortado. «No podemos», respondo igual de agitada. «¿Cómo cruzaríamos entre todos para subir al primer piso?». Ella toma mi mano y me detiene con suavidad, sosteniéndola entre las suyas. «Primero, deja de hacer eso, o no voy a poder controlarme. Segundo, hay una escalera por la parte de atrás por donde bajan las chicas por la mañana. Yo ya he salido por allí», dice con un brillo animado en los ojos, y ese recuerdo despierta en mí una esperanza inmediata. Se aparta apenas y tira de mi brazo con pasos apresurados, sin detenerse a acomodar el frente del vestido, que queda entreabierto y delata las ganas de no perder ni un segundo más. Entramos de nuevo en la casa, pero antes de regresar al salón, cambiamos de rumbo y pasamos por un corredor que atravesaba la casa de Jim y llevaba hasta su cocina privada. Allí había una escalera bien escondida, que las mujeres que trabajaban allí podían usar para salir de las habitaciones sin ser vistas, si era necesario. Subimos en silencio. Ella tiraba de mi mano y yo seguía sus pasos casi corriendo. Apenas pisamos el piso superior, escuchamos pasos sobre la madera. Se detiene y retrocede un poco hacia la escalera, escondiéndose del hombre que caminaba por el corredor. Después de que pasa sin vernos, entramos al pasillo de las habitaciones y en el primer cuarto libre que encontramos, entramos y cerramos la puerta. En cuanto la puerta se cierra detrás de mí, la tranco y la miro. Estoy tan alterada que solo quiero perderme contigo hasta que el cansancio nos alcance. Quiero entregarme, sin reservas, dice, acercándose y empujándome con suavidad contra la puerta de madera. Se mueve con rapidez, quitándome el abrigo como si el tiempo nos persiguiera. Me quito la blusa por la cabeza y su mirada se detiene un instante en la lencería negra, arqueando una ceja con evidente diversión. ¿Ahora juegas del lado de los negros?, pregunta con una sonrisa ladeada que mezcla ironía y complicidad. ¿Cómo no apoyar en secreto a los negros cuando su capitana es irresistible?, respondo, acercándome y reiniciando el beso. Avanzo con ella hasta la cama. Sus manos se enredan en mi cabello y, cuando siente el borde detrás de sus piernas, la empujo con suavidad y me recuesto encima. «Desapareciste, pero me extrañaste muchísimo, ¿verdad?». «Samanún», se queja y no puedo evitar reír, disfrutando de esa reacción. Ella echa la cabeza hacia atrás, suspirando. «Demonios, Sam, es demasiado bueno». «Y ni siquiera he comenzado, babe», suspira más fuerte cuando oye el apodo con el que la llamo. Mis movimientos son lentos y medidos. Cada variación provoca una reacción distinta, hasta que su respiración se vuelve entrecortada y su cuerpo responde sin oponer resistencia, completamente entregado al momento. Sam intenta hablar, pero vuelve a suspirar. Mis acciones provocan una respuesta inmediata en ella. Su respiración se vuelve más agitada y su voz se eleva sin que pueda evitarlo.
Sam, dice mi nombre con la voz temblorosa. Alcanza un punto límite, pronunciando mi nombre con la respiración agitada, buscando cercanía y aferrándose a mí. Cuando finalmente se relaja sobre la cama, me aparto y me recuesto a su lado. Pero no descansa ni un segundo. Pasa la pierna sobre mí, sentándose en mi regazo y tirando de mí para que me incorpore en la cama. Me da un beso intenso, cargado de emoción. «Quiero verte», dice en voz baja, sosteniéndome la mirada. «No te escondas de mí». ¿Crees que basta con ordenarlo? Levanta el mentón en una pose dominante. «Hazlo, Samanún», dice seria, con la barbilla aún en alto. Me observa de arriba abajo, sentada sobre mí. Su tono firme y esa postura de autoridad me recuerdan cómo la he visto dirigirse a sus subordinados cuando necesita imponer respeto. Eso me desarma al instante. Paso la lengua por mis labios, sonriendo de lado. Acababa de descubrir que había algo en su manera de hablarme que me afectaba más de lo que esperaba. Se levanta y me observa mientras dejo caer lo que queda de mi ropa. Cuando termino, sonríe y deja caer la falda de su vestido, quedándose con el corsé y una liga negra. La tela toca el suelo y mi reacción es inevitable. Mis ojos recorren su figura. Ella sonríe de lado, consciente del efecto que causaba, especialmente en ese momento y con esa lencería. La tomo con decisión y ella se aferra a mí de forma instintiva. Sus manos buscan mi cabello y nos besamos con intensidad. La cercanía entre ambas es total mientras avanzo hasta la pared y la sostengo allí, sin romper el contacto. «Corncamon, ¿por qué tienes que ser así?», susurro cerca de ella. «Me facilitarías las cosas si no fueras tan difícil de ignorar». Poco a poco baja los pies al suelo y tira suavemente de mí para que la mire. «La charla está bien, pero quiero algo más», dice de nuevo con esa autoridad que no admite réplica. Sonrío y me doy la vuelta para volver a la cama. Aprovecha el movimiento para acercarse por detrás. Se pega a mí, su presencia firme marcando cada paso, su pecho contra mi espalda y su calor envolviéndome. «Ven», susurra con voz grave. «Haz lo que te digo». Obedezco y subo a la cama. Ella se coloca detrás, rodeándome con firmeza. Su mano izquierda se apoya en mi cintura y la derecha recorre lentamente mi espalda con la punta de los dedos, erizando mi piel. Su mano recorre mis caderas y con la otra se apoya en mi cuello con firmeza controlada. «Tranquila», susurra en mi oído. «Aún no hemos terminado». Su presencia se mantiene detrás de mí, marcando el ritmo con calma, y por un instante el aire parece faltar antes de que afloje la presión y vuelva a atraerme hacia ella. «Te afecta cuando tomo el control, ¿verdad?», susurra cerca de mi oído. Cierro los ojos, apoyando la cabeza en su hombro mientras mantiene un ritmo lento y calculado, consciente de cada reacción mía. Entonces se detiene de golpe y me devuelve a la realidad con un gesto seco que rompe el compás del momento. «Respóndeme», insiste. «¿Te afecta cuando tomo el control?». Asiento con la cabeza. «Hay algo en tu forma de imponerte», confieso. Verte hablarle a tu tripulación de esa manera me descolocó incluso durante el juicio. «Así que, en lugar de concentrarte en el juicio, ¿estabas pensando en mí?», pregunta acercándose de nuevo. «Corncamon», murmuro. «Sí, no pude evitarlo». «Acuéstate frente a mí», pide, retirando sus manos. Cuando quedo boca arriba, ella sonríe y recorre mi figura con la mirada. Su mano se apoya con firmeza sobre mi costado y baja su rostro hasta acercarse a mi oído. «Confieso que cuando te vi con esos pantalones ajustados y esa manera tuya de moverte, supe que ibas a desestabilizarme», murmura. Sus manos bajan hasta mi cintura mientras yo intento aferrarme a la suya, buscando algo de control. «Quiero perderme en este momento, solo contigo». Sus ojos me observan con atención, como si evaluaran cada reacción. «¿Me oyes, Samanún?». Toma mi mentón para que la mire. Sonrío ante su intensidad. «Si cumples lo que prometes, puedo pensarlo», respondo con un tono provocador. Me reprende con un gesto seco en el muslo, claramente irritada. Mi sonrisa se amplía. «Dime que no hay nadie más en este momento», susurra.
Si vas a terminar lo que empezaste, lo consideraré, respondo, sin ocultar mi ansiedad. Su contacto se vuelve decidido y un sonido se me escapa antes de poder contenerlo. Sus movimientos son firmes y calculados, manteniendo el control en todo momento. La intensidad me nubla por completo, todo en ella. Su seguridad, su postura, lo que despertaba en mí, hacía que cada pensamiento se dispersara. Mis manos se aferran a la sábana, buscando sostenerme. Ahora respóndeme, dice en voz baja. Solo estás tú, babe, murmuro. Su respiración se vuelve más intensa al escuchar el apodo de nuevo. Un sonido se me escapa antes de poder controlarlo. Mi cuerpo finalmente se relaja por completo. Ella se recuesta a mi lado. Permanecemos unos segundos en silencio, recuperando el aliento. 5 minutos después, rompe el silencio mirando al techo. Vaya. Giro la cabeza hacia ella. Tus sentimientos. Empiezo, buscando las palabras. Son reales, responde, creyendo que eso preguntaba. No, quiero decir que es recíproco. Se gira de inmediato, apoyando la cabeza en la mano. Yo también estoy enamorada de ti, Mon. Veo cómo sonríe antes de volver a mirar al techo. Me di cuenta de que me encanta cuando me llamas por mi apodo. Es tu apodo, todos te llaman así. Tú no. Resististe hasta no poder más. Guarda silencio unos segundos. Entiendo tu manera de ser, Sam. Eres calculadora, piensas demasiado y no hablas mucho, sobre todo de sentimientos. Eres de las personas que se leen en los detalles. Que me llames por mi apodo dice más que cualquier otra cosa. Tú pareces tener más facilidad para hablar de lo que sientes. Sonríe levemente. No es tan fácil, pero quizás para mí lo es más que para ti. Me estuve conteniendo hasta ahora. Deberías haberte contenido más, dejarte en duda un poco más. En realidad, ni siquiera debería estar aquí. Se vuelve hacia mí, seria. ¿Te arrepientes de haber estado conmigo? Ni un poco, pero quizá merecías un poco más de firmeza de mi parte. Su expresión se suaviza. Perdóname otra vez, fallé contigo. Solo de pensar en lo que pasaste me duele. Está bien, entendí tus motivos. Después de tu explicación mi enojo bajó. Y la verdad, de todas las mujeres de esta isla, tú eras la última por la que debía enamorarme. Sonríe apenas. Supongo que tendremos que mantener esto en secreto. Acabas de salir de prisión por un delito contra mí. Ríe. Suena increíble decirlo en voz alta. Yo también río. Tienes razón. Creo que es mejor intentar mantener las cosas más simples, sin drama, sin problemas. Lo primero que pienso es en mi padre y en la propuesta que flotaba en el aire. Aún no había afrontado aquello, ni sabía exactamente qué hacer con esa información. Pero, definitivamente, ese no era el momento de tratarlo. Volvemos a quedarnos en silencio. Ambas estábamos somnolientas. Entonces levanto mi mano con la palma abierta y ella lleva la suya hasta la mía automáticamente. Observamos nuestras manos juntas, palma con palma. Tienes la mano más grande que la mía, dice finalmente y me causa gracia su observación. Creo que es natural, soy más alta. Entonces gira un poco y entrelaza sus dedos con los míos, cerrando el agarre. El calor de su mano envolviendo la mía me trae un consuelo familiar que no esperaba sentir con ese gesto. Es cómodo estar aquí, contigo, dice, y sonrío por la dulzura con la que lo expresa. Parece que dentro de este cuarto es un mundo aparte de lo que nos espera allá afuera. Mi frase queda suspendida en el aire mientras volvemos al silencio. Estábamos demasiado cansadas para hablar más y, con el tiempo, siento mi cuerpo relajarse cada vez más hasta que me invade un sueño profundo. Corncamon Teach. Comenzaba a sentirse un poco más de temperatura aquella mañana de invierno en la que el sol insistía en calentar. El cuerpo tibio de Samanún estaba esparcido, parte sobre el colchón y parte sobre mí, igual que aquella vez en la isla, su pierna entrelazada con las mías y su brazo sobre mi vientre. Quizá fuera una costumbre suya, no lo sé, pero era agradable despertar así con ella. No es. Hailey está en la cocina. Escucho una voz del otro lado de nuestra puerta. Entonces, ¿quién está ahí dentro?
No falta ninguna de nosotras. Otra voz responde. Me quedo quieta, intentando entender de qué hablaban. Debe ser Camila, tonta. No está aquí, seguro está ahí dentro con Loren. Ahora vete para no hacer ruido. Una tercera voz interviene, pero la segunda vuelve a susurrar. No es Camila, está en su cuarto durmiendo. Loren no pasó la noche. Aunque intentaban hablar bajo, estaban muy cerca de la puerta y hacían suficiente ruido. Sam se mueve un poco entre mis brazos. Miro su rostro. Su ceño fruncido indicaba que estaba despertando, hasta que abre los ojos y veo el marrón rojizo profundo de su mirada. Sonrío. Buenos días, digo sencillo, y ella sonríe adormilada. Buenos días. ¿Quieren apartarse de esa puerta? No es asunto de ninguna de ustedes saber quién duerme ahí. Váyanse ahora. Cuando despierten, yo cobraré la noche. Y se acabó el asunto. Era la voz de Jim. Inmediatamente Sam y yo abrimos los ojos, alarmadas. «Dios mío», dice Sam sentándose en la cama. «¿Qué vamos a hacer?» «Tranquila», le pido, aunque yo estaba más nerviosa que ella. Creo que es mejor que yo salte por la ventana. Esa ventana da al patio. Es obvio que no vas a saltar por esa ventana, Corncamon. ¿Estás loca?», interrumpe mis ideas. «Sam, no podemos ser vistas», digo desesperada. «Mon, ¿de verdad crees que fuimos discretas al desaparecer anoche? Creo que lo mejor es abrir la puerta y hablar con Jim. Ella nos cubrirá y tú sales escondida mientras yo me quedo, y digo que dormí aquí porque estaba muy cansada». Pienso en su propuesta. En medio del pánico, quizá era la mejor opción. Mejor que lo supiera Jim y no alguna de las chicas, porque si una lo sabía, todas lo sabrían. Y si eso llegaba a Camila, toda la isla se enteraría en cuestión de segundos. «Está bien, vistámonos entonces», digo mientras me levanto. Sam me sigue mientras recogemos la ropa tirada en el suelo. Nos vestimos con rapidez y ella se acerca a la puerta, apoyando el oído en la madera. «No oigo nada. ¿Se habrán ido?», pregunta esperanzada. «Puede que sí, pero será casi imposible que no nos crucemos con alguien. Entonces yo iré primero». «Margot, Dios mío, sigues tan hermosa como siempre». La voz estridente de Jim resuena desde abajo y, cuando miro a Sam, está pálida, como si hubiera visto un fantasma. «¿Sam? ¡Sam!». Tengo que llamarla 2 veces para que reaccione. «¿Qué pasa? ¿Quién es Margot?». «Mi ex»,